Bueno, comenzamos este quinto y último encuentro de esta preparación para el concurso de directores. Vamos a trabajar sobre el tema que a continuación les voy a compartir en la presentación, que tiene que ver con análisis administrativo y también algunos elementos, algunos piques, como dice Estela, algunas sugerencias para la elaboración del informe final. Bueno, entonces vamos a comenzar con qué documentos tener en cuenta, y Hugo y Estela tienen la palabra para el comienzo. Fundamentalmente Hugo hoy, que es el que sabe, sabe. Bueno, buenas noches, colega. Vamos a tratar de ayudarlo en lo más que podamos. Bueno, acá tenemos en pantalla una síntesis de los documentos a tener en cuenta. Después vamos a ver cada uno, quien ya está ejerciendo la dirección, son todas cosas comunes que los dominan, y para quienes no, bueno, vamos a ir viendo cada uno. Tenemos la fórmula 79, que es donde la administración registra toda la situación funcional, ya sea del funcionario, ya sea del docente o del no docente, o del administrativo o de auxiliar. Luego tenemos la fórmula 82, que es el comunicado de inasistencia. Es cuando es la fórmula que se completa, que eso sí la conocemos todos, cuando se va a hacer una solicitud de licencia por algo, de las licencias comunes que no requieren un formulario especial. La fórmula 81, que son los partes diarios. Después ustedes manejan los portafolios docentes. En caso de docencia indirecta, el registro de firmas es muy importante. Bien, y acá también, Docencia indirecta y no docente, ¿no? Sí. sí, docencia indirecta y no docentes. Si es licencia médica, bueno, licencia médica en particular, pero también inasistencias, en total de inasistencias. Si un funcionario, todos, docentes, no docentes, registra 60 días en el año de inasistencia o 120 días en 3 años, los docentes pasan a junta médica, pasan a la junta. Y en algunos casos también ha ocurrido que al no ser solo licencias médicas, es como que se instruye una investigación administrativa, Sí, se le va a informar. un pequeño sumario que no afecta al docente, porque en realidad muchas veces creemos que el sumario afecta más que otra actividad, y al contrario, el sumario es lo que le da más garantía a un docente cuando se hacen este tipo de investigaciones, para ver las causales y los motivos y cómo proceder en consecuencia. Y después cubrir las horas vacantes por CODED de cada departamento. En el departamento del interior, en Montevideo se resuelve a través de... En Montevideo la CODED es el departamento docente, Estela, ¿no? Sí, existe CODER, pero funciona en el departamento docente la adjudicación de las vacantes. En el departamento docente. Bueno, estos son los lineamientos generales de las fórmulas a tener en cuenta y los documentos a tener en cuenta, que después vamos a ir viendo el cruzamiento entre ellos y el manejo. Bien, algunos detalles. Cuando la fórmula 79 la lleva la administración, y es obligación tenerla al día, ¿ya? Si bien la lleva la administración, el director es responsable de su control también, al igual que los administrativos. La fórmula 82 debe ser presentada con antelación. Algo siempre a tener en cuenta es que un docente no puede faltar y decir, avisar, llamar por teléfono el mismo día que falta y decir, hoy no voy a asistir,
salvo que sea motivo fundamentado, o si eso sucede en el correr del turno, debe hacer llegar su inasistencia, o sea, el comunicado de su inasistencia. Un comentario, Hugo. ¿Sí? Recordar que en la fórmula comunican la inasistencia, pero que eso no es, en realidad lo que está haciendo es una solicitud de justificación de la inasistencia por determinado artículo, pero no es que porque llenen la fórmula 82, tomo artículo de que fuera, ¿no? 71, sea eso automático, es una solicitud que la dirección va a considerar la autorización o no, ¿tá? Digo porque muchas veces se manejan como sinónimos. Llené la fórmula 82 y por lo tanto ya sé que ya tengo justificado por ese artículo y no necesariamente es así, ¿tá? Depende del artículo y recordar que siempre define la dirección, salvo alguna excepción que ahora va a decir Hugo, en función de las necesidades de servicio, en función de las necesidades de funcionamiento de la institución, ¿tá? Sí, eso es importante aclararlo porque a veces existe esa creencia que es más común de lo que uno cree, Ujú. Y se acepta tácitamente que por llenar la fórmula 82 ya tengo resuelto La justificación. la justificación. Hugo, disculpa, ¿puedo hacer Alejandra está haciendo una pregunta. ¿Sí? No, quería hacer un comentario, porque viste que tú pones lo de la fórmula 79 que la lleva administración. Viste ¿Sí? que está la fórmula 79 de papel y ahora tenemos la fórmula 79 de registro en el portal, Ujú. ¿Sí? ¿ya? Hay una cosa que tenemos que tener presente, que a veces no todos lo manejamos, y por eso el comentario. La fórmula 79 en el portal, ¿ya? A veces puede tener errores. Mm. ¿Por qué? Porque la fórmula 79 del portal reconoce el número de cédula, ¿tá? Uso su número de cédula. Entonces el funcionario, en mi caso 37381-390. Si yo tengo función como docente, por ejemplo, de química, voy a la asignatura de Estela, Ajá. y de profe de ciencias físicas, de taller de ciencias, yo tengo dos fórmulas 79 de papel, porque me puede pasar que como profe de química vaya a una clase pero y ese mismo día llegué tarde y no fui a la clase de taller de ciencias. ¿Sí? En la fórmula papel, la administrativa puede poner que Estela, por ejemplo, faltó a taller de ciencias hoy 31 de mayo, pero a la clase de química no faltó. Entonces ahí no tiene la falta, ¿tá? Pero en la fórmula 79 del portal va a aparecer que hoy 31 de mayo Estela faltó. Entonces hay que estar atento a eso, Ujú. Aquí ¿tá? está. Hay que estar atento a eso, porque en realidad la Ah, fórmula 79 del portal te toma la falta del día, Sí, claro. eh, ¿tá? A vos funcionario o a vos docente. No hace la identificación si faltaste a tu asignatura química o a tu asignatura taller. No lo corrigieron Eso eso. sí, No lo han no, corregido. no lo han corregido. Que eso sí lo tenés en la fórmula papel. Entonces, si por ejemplo nos toca triangular con un profe de taller y Tienen que mirar química, a las dos. hay que Mm. mirar las dos. Bien. Buen ¿Ya? pick. Porque eso como que no siempre se maneja y a veces nos puede llevar al error, porque en realidad Ujú. puede pasar eso. ¿Ya? Nada, muchas era gracias, hacer Alejandra, por tu aporte. Ujú. esa acotación nada más. Bien. Está muy bien, Alejandra, gracias. Ay, me fui. Por eso siempre, o sea, se recomienda llevar las dos, lo que lleva el portal y la manual, ¿tá? Sí. Que es Tenés la que que. uno puede escribir. O sea, da más garantías para todos. Lo que no sé ahora por el mecanismo nuevo, cuando pasan a descuento o no, cómo lo maneja la administración. Por eso tienen que mirar las dos para asegurarse de que cuando carga y asistencia la cargue correctamente. Es eso lo que te dice Alejandro. Claro. Eso, justamente. Bien, la fórmula 81 es el parte diario, la fórmula es el parte diario, donde tiene que constar todas las inasistencias que corresponden a cada turno. Todas las inasistencias de cada turno. Generalmente, o sea, como es una función delegada, en el parte diario
lo puede hacer el adscripto. O sea, es la persona más indicada porque es quien tiene más claro en su turno quién faltó. Y la administración puede completar la parte de los funcionarios no docentes, o sea, los auxiliares y los administrativos. Pero el adscripto es el que hace el parte diario del, de los docentes, docencia directa o indirecta. ¿Tá? Pero día por día eso tiene que quedar registrado. Y después tiene que haber coincidencia entre la fórmula 82 y el parte diario. O sea, las fórmulas 82 para ese día deben coincidir con, con lo que está sentado en el parte diario. Eso es una de las primeras, de los cruces importantes que hay que hacer junto con otros, ¿no? Y aquello de que recordar que el parte diario debe ser una foto bien clara de lo que está ocurriendo en el centro, ¿tá? Además de las inasistencias, llegadas a tarde, bueno, las novedades, las cuestiones que ocurran, tienen que estar explicitadas con claridad en ese parte, ¿tá? Para que cualquiera que lea el parte sepa exactamente qué ha ocurrido en cada turno de ese liceo ese día, ¿sí? Y el adscripto que escribe esa foto también rubrica lo que escribió para saber quién fue el que asentó en cada turno las inasistencias, quién hizo ese pasaje. ¿Tá? Eso, y hay criterios diferentes, o sea, no hay un criterio unificado que esté escrito de cómo llevar ese parte diario. Lo que más se sugiere es numerar el parte diario y separarlo por turno. Es el turno matutino, turno intermedio, turno nocturno. Eso, no todos los liceos lo llevan de la misma manera. Pero lo que no se puede numerar es con números distintos cada parte diario del mismo día, porque eso después lleva a confusión. Es así, Estela, ¿no? Eso se Sí, mantiene. sí. Y hay distintos, digo, en los distintos centros se manejan de distinta manera. Algunos tienen, ya lo tienen en la computadora, está clarísimo cómo van completando por momentos, otros lo siguen completando a mano, algunos todavía lo completan en la máquina de las viejas, he visto. Sí. No, este año y nos ahora- dieron la orden, Estela, de que no lo podemos hacer más a mano. no sabía, les habían dado este año la orden. Sí, Bien, este bien, año nos listo. llegó la orden, al menos acá en Montevideo, Ya. de que no se puede hacer más el parte diario a mano. Porque yo había llegado a ver hasta el año pasado Sí, algunos hechos a mano. es que acá en el 17 a principio de año lo hacían a mano y ponele por el 10, 12 de marzo nos dijeron no más partes diarios a mano, todos en la computadora. Perfecto. Y recuerden que en el parte también anotan las llegadas tarde. Recuerden que anotan las llegadas tarde, no solo las inasistencias. Hay como una resistencia a esto, pero que con una persona que llegue un día tarde no va a pasar absolutamente nada. Pero el registro, como como todos los registros, les van a permitir ver cómo se sostiene en algunos casos en el tiempo las llegadas tardes de las mismas personas, ¿verdad? Y más allá de que, bueno, que van juntando los minutos para pasar descuento, también les da un panorama de quiénes son los impuntuales. Digo, en un momento hicimos un estudio y de verdad que incluía muchas horas de pérdida de clase por llegadas tardes. No era una cuestión menor en varios casos. Entonces, también se registran las llegadas tarde. Y ahí en las llegadas tarde también se le hace completar al funcionario que llega tarde la fórmula 82. ¿Tá? O sea, que también quede registrada para después poder triangular las distintas informaciones y que la información llegue en forma correcta al director. Y otro detalle es que el parte diario, el director lo tiene que firmar diariamente. Es obligación del director firmar el parte diario. Si el que está encargado del turno es el subdirector, lo firma el subdirector y, y en el turno que está cada uno queda rubricado por el equipo de dirección, director o subdirector. El parte diario no puede quedar sin firmar por el director. Bien. El portafolio docente también se controla y ahí el adscripto registra
la inasistencia, controla si el portafolio docente está al día, si no está al día, y no importa que no esté al día, pero en el momento que el adscripto hace el control y asienta la inasistencia del día por la fórmula 82 o por lo que sea, donde registra que el docente, esa clase no fue dictada por el docente, lo hace sin necesidad de pedirle al docente que actualice previamente el parte. Lo hace en ese momento, porque es responsabilidad del docente tener el portafolio al día. ¿Está? O sea, el docente después seguirá actualizándolo, lo hará, pero el adscripto lo hizo en ese momento. Y asienta en el número de parte diario que está registrada esa inasistencia. ¿Está? Eso debe quedar bien aclarado. En la fórmula 82, también el adscripto, eso para control interno da más seguridad. En la fórmula 82, cuando es decretada por el director, en mi caso personal, nosotros teníamos la costumbre de asentar el número de parte diario en que estaba registrada. Y eso después, en muchos casos, nos sacó de apuro y nos llevó para buscar información que se necesita. No es obligación hacerlo, pero es una sugerencia. Bien, en el caso de docencia indirecta también hay que controlar si el registro de firmas diariamente, si coinciden con los horarios que tiene asignado el funcionario, si está firmado en el orden más o menos que les corresponde llegar, para ver si hay gente que firma después y pone horas anteriores. No todos los liceos tienen huella digital para marcar la entrada y la salida. Y esos controles también deben ser también se incorporan al parte diario, también se incorporan llegado el momento, pero se va haciendo un bibliorato con las entradas y salidas para hacer los controles y la triangulación de información. Y hay liceos que que han hecho su propio en computación, lo llevan en forma digital, incluso para hacer los cálculos, y eso también es válido. Y en caso de que no coincida el horario, o que el horario sea de menor tiempo, por ejemplo, o que se registren inasistencias tardías, también se notifica al funcionario llenando la fórmula. Se le solicita al funcionario que complete la fórmula. Después el director verá cómo, o el secretario, cómo lo arregla individualmente. Bueno, la licencia médica es la única licencia que con el certificado médico no necesita aviso previo. ¿tá? Es la única licencia que se enfermó la persona y bueno, está obligada a faltar y falta. Es la única licencia. Las demás son todas con aviso previo. Y ver cómo es la posibilidad de cubrir las horas por CODED en cada departamento. Eso también, si bien da garantías por un lado, pero muchas veces el hecho de que se tenga que recurrir a la CODED, todo ese procedimiento a veces genera que distorsionan los centros educativos porque los alumnos pasan días, a veces días sin clase o mucho tiempo sin clase porque no hay posibilidad de hacer ajustes. El director no tiene potestades. Más allá que sigue vigente una disposición que cuando, por ejemplo, una licencia médica es menor a 30 días, el director puede cubrir con gente que ya tenga en su liceo, que sea afín. Eso no está derogado. Pero siempre hay que comunicarlo y comunicarlo a la CODED. Bien, En pasamos Montevideo a Rafael. ¿Cómo? En Montevideo a departamento docente. Y en Montevideo, departamento docente. Sí. El tema de las CODED es que se reúnen una vez por semana
y a veces a la gente le resulta difícil viajar a reunirse. Además tienen las personas que se trasladan en departamentos como Colonia, Soriano, que tienen distancias muy grandes, tienen sus costos también de traslado. Y eso genera problemas a la gente, ¿no? Pasamos al otro. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Sí, yo, Hugo. Gladys. O sea, los directores esto lo manejan con frecuencia, lo manejan bien y sin problema. Gladys quería preguntar. Sí, las licencias, cuando las licencias, vos dijiste las licencias médicas son superiores, no sé qué, ¿eso corre tanto para docencia indirecta como para directa o solo para Sí, para directa? todos. Sí, 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 sí. Para todos los funcionarios, cuando es médica, Sí. el funcionario puede faltar porque ya el aviso lo hace No, la... no, me refiero a cuando pasás a junta médica. Sí, Se puede, también. porque, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene licencias médicas recurrentes, pero menores a, o sea, son recurrentes y son Sí. días de martes a miércoles. Una Bueno, semana, 2 semanas. ¿Eso no se pasa a junta médica también? Cuando suman bueno, el número, el número que establece la normativa, sí tenés que Que pasarlo son 60 días. en O el sea, año, o lo que decía yo en la anterior, o 120 ok. 120 días en 3. en el trienio. Pero ojo con esto, porque hay algo que no todos saben, es que, y que desde la inspección lo notamos muchas veces que no lo tenían claro muchos directores, el trienio no implica que sean inasistencias del docente o del funcionario no docente en el mismo centro. Pueden ser en distintos centros. Por lo tanto, esto pasa con los faltadores, ¿no? Sean licencias médicas, que van, como les decía Hugo, bueno, y la junta médica, o sea, inasistencias por otros motivos, para los cuales habrá que hacer informe y elevar, ¿no? Elevar informe para que, bueno, sea la investigación que corresponda y se tomen si se hay que tomar alguna definición. Pero tienen que consultar a los centros en los que estuvieron desde la Secretaría, ¿verdad? En los que estuvieron esos docentes o esos funcionarios no docentes en los anteriores para ver en los 3 años si tienen el número de inasistencias que amerita la intervención, sea para derivar a junta médica o sea para elevar informe por el elevado número de inasistencias. En ¿Está? esas situaciones de los faltadores contumaces, sobre todo, Mm, se pide a los otros centros educativos, se coordina a nivel de oficina y se solicita la fórmula 79. mm, Con la fórmula 79, la dirección tiene un panorama y la dirección hace un oficio, siguiendo su vía jerárquica y ujú. solicitando, planteando la situación del docente que tiene exceso de... ustedes no tienen por qué llevar el control de los días ustedes, sino planteando la situación, y eso se eleva a las oficinas centrales, y en las oficinas centrales van determinando lo que corresponde, si le corresponde o no. Lo hacen Sí, vía jerárquica y usted, el director, queda cubierto, sí. y también queda cubierto frente a los reclamos de los padres. Sí, y Porque además porque ocurre cualquier cosa y si no hicieron esto, están en omisión como directores, ¿está? Si ustedes no detectaron que tienen docentes o funcionarios no docentes que tengan todas estas insistencias que debieron ameritar, sea el pasaje a la junta médica o sea el informe para el estudio de las autoridades, pasa cualquier cosa y si se ve que no lo hicieron, están en omisión, o sea, sujetos a alguna observación, ¿sí? ¿Tá? Digo porque es una de las cuestiones que uno más encuentra. ¿Tá? Vieron que el ausentismo docente es uno de los temas importantes y bueno, y hay un montón de mecanismos que existen y que no siempre los tenemos tan claros. ¿Tá? recuerden siempre que el director es el responsable final de todo. O sea que si esas cosas suceden y el director no actúa, ya sea no actúa por omisión o por desconocimiento, el desconocimiento no es causal, no lo cubre el director. El no conocimiento de la ley no lo hace impune a eso. Mm, sí, sí. ¿Ya? O sea que el director ahí está actuando por omisión y es responsable de lo que está pasando y no ha hecho nada para subsanar el tema.
Sí. Ha habido algunas situaciones de no actuación correcta de algunos directores en relación a las medidas que hay que tomar ante inasistencias. Algunas fueron de pública notoriedad, ¿no? Han ocurrido algunas y otras que no siempre trascienden, pero si uno está en la inspección o está en la inspección, ha podido ver que ha habido numerosas situaciones de llamados de atención, por lo menos, de observaciones. He visto hasta sumarios de algún inspector, por no aplicar cuando correspondía, por ejemplo, inasistencias, ¿tá? Los descuentos por inasistencias. En situaciones de conflictos o fuera de situaciones de conflicto, ¿tá? Por ejemplo, en situaciones de ocupaciones, no, de estudiantes. No sé si a todos les ha tocado pasar por alguna, pero bueno, si hay paro docente es una situación, si no hay paro docente es otra situación, pero en todos los casos corresponde registrar con claridad las inasistencias de los docentes o los no docentes que no están cumpliendo con su tarea. ¿Está bien? Digo, ojo con esto porque ha pasado, me ha tocado acompañar y ver en situaciones de, por ejemplo, ocupaciones de chiquilines o esas situaciones de, no sé cómo le llaman, pero de ocupaciones de chiquilines de centros educativos, que bueno, en algunos casos no estaban tan claros los registros de las inasistencias de los docentes que no estaban de paro o que estaban de paro, no aparecían las inasistencias, y eso es una falta y responsabilidad del director, ¿tá? De la Secretaría también, por supuesto, pero el responsable último es el director. Recuerden otra vez, el parte diario es como fundamental, ¿tá? Tiene que reflejar la realidad, así estrictamente la realidad de lo que ocurre en el centro, ¿tá? Quién está, por ejemplo, quién de los que tenían que estar en su horario cumpliendo funciones estaban y quiénes no. Quiénes tenían que estar en la clase y quiénes no, ¿está bien? Recuerden eso porque es responsabilidad del director y me ha tocado ver muchas situaciones incómodas, a veces por descuido, a veces por desconocimiento. Entonces es importante que tenga esto bien claro, ¿sí? Y alguna situación de esas que se cubren a veces por amistad o lo que sea, el director es responsable. Una cosa es el cumplimiento de la función y otra es la relación personal con cada uno de los funcionarios o los docentes. Ustedes lo que tienen que cuidar siempre y cubrir es su perfil funcional y el rol que ese perfil le lleva a cumplir. Acá tenemos uno de los casos, una situación. Dice, llegan unos padres de octavo 5 preguntando qué pasa con la unidad curricular X, que sus hijos no están aprendiendo nada y por qué no se cubrieron las horas. Bueno, acá las situaciones son varias. Y miren que hay algunas situaciones que las genera el propio liceo y hay otras que no. Voy a plantear un caso de una situación en que habiendo docentes que quieren elegir las horas, no las pueden elegir, los alumnos están sin clase desde el inicio del año lectivo y pasan un mes, 2 meses, nadie elige las horas, hay gente disponible, pero el problema es que la dirección o el funcionario que hace los horarios se niega a hacer movimiento de horario. Bueno, ahí también el centro tiene su parte de responsabilidad, porque el centro tiene que contactar a otros profesores, tiene que ver si puede hacer algún movimiento hasta el reintegro del docente para que esos alumnos no estén sin clase. Y eso, por supuesto que el profesor va a elegir en la instancia de la CODEB, pero ya sabe que para su situación el liceo hizo el acomodo de horario. A veces pasan 1, 2, 3, 4 lecciones de hora y está el docente que quiere elegirla y no puede elegirlo porque el liceo no hizo el ajuste de horario o no intentó poder hacerlo. ¿Tá? Y eso es una dificultad. Y es responsabilidad del director también. El director puede argumentar que no lo puede hacer porque distorsiona a otros, pero el director tiene que intentar de hablar con otros colegas que esa situación es hasta el reintegro del titular, que después se vuelve a la situación anterior,
Pero el director lo que nunca puede perder de vista, primero, que un funcionario disponga lo que es disposición de él. Ujú. Eso no lo puede aceptar bajo ningún concepto. Es el director el que dispone. En segundo lugar, el director tiene que tener presente que la razón de ser de sustitución son los alumnos. Y en este caso está perjudicando a los alumnos por priorizar una situación de un docente que a veces incluso, en uno de los casos que planteo, sabe que no se va a reintegrar por todo el año y se niega a mover el horario por si el docente se reintegra. ¿Tá? Bien. Hugo, ¿Sí? ¿Quién me habló? perdón, Hugo, Leandro. Leandro, sí, Leandro. Sí, a veces es una situación que se da frecuentemente con el tema de la coordinación, porque viste que la coordinación tiene un horario fijo y yo que sé, suponete que la coordinación sea un miércoles, el docente no puede, y ahí se complica la gestión, porque no podés mover el horario de coordinación. Bueno, pero ahí que acá Estela me va a ayudar con eso. Ahí, lo primero que vos buscás es que el alumno no esté sin profesor. Eso es lo primero. Ahora, la coordinación es obligación de asistir. Ahora, si es una situación de un suplente o una situación que vos la podés sostener, de pronto ese docente o puede hacer la coordinación por un medio tecnológico, por Zoom o lo que sea, o por un periodo transitorio, por esa situación coyuntural, de pronto le podés asignar otra función de apoyo a estudiantes, de apoyo de nexo con padres o de visita a algún hogar, alguna otra situación para esa situación coyuntural. Diferente de pronto es si la situación es anual, ¿no? Que el docente, o sea, que el docente no asista nunca a una coordinación. ¿Tá? Pero ahí puede haber alternativas en las que el director asume la situación y prioriza que el alumno no quede sin clase. Porque es mucho peor tener el alumno libre, suelto, sin nada. Eso es desesperante para un chiquilín. Y es malo para el centro y le genera al estudiante, pierde el entusiasmo, incluso pierde el entusiasmo del aprender, incluso de la actividad del trabajo de la clase que sigue. Eso ya el estudiante en esa hora libre se desestimula y vuelve a lo suyo. No se olviden que son adolescentes y que su tiempo de concentración tampoco es mucho. Entonces el adolescente, cuando tiene la oportunidad, una característica del adolescente es romper las reglas. Y entonces priorizar siempre al alumno, siempre el alumno primero, el alumno primero. Y de última, o sea, que se genera esa situación irregular, lo consulta con su inspector y le dice, me pasa esto, esto y esto. Y comparte esa situación. ¿Puedo arreglarle el horario de aula? No puedo arreglarle el horario de coordinación. O sea, que al inspector tampoco lo agarre desprevenido, que el inspector sepa. ¿Tá? Sí, porque ha habido en los últimos tiempos, antes era muy común hacer esto, Hugo, esto que vos decís, y en los últimos tiempos se ha endurecido un poquito la situación en este sentido, porque quizás habría abuso, supongo. Entonces, eran muchas las situaciones en las que los docentes no podían coordinar y entonces se habilitaba. Entonces, ese péndulo, básicamente no se autoriza a esto. Pero, ¿se acuerdan que decíamos el otro día? Hacer uso del principio de flexibilidad, ¿tá? Y manejarnos vieron que nos manejamos siempre en los intersticios, con inteligencia, sin salirnos de la norma. Entonces, así como les decíamos, animarse a romper formatos, a hacer propuestas que extiendan el aula, ¿tá? Dejando claro y explicitando que no suspendemos clase, que estamos trabajando de otra manera con otros. Entonces hay distintas alternativas. Hay propuestas que no la pueden resolver solos, pero sí pueden hacer una propuesta bien clara, bien inteligente,
de dupla, quizás, en alguna situación se puede resolver con alguna dupla, esto del arreglo del horario para que sea posible que el docente lo tome, pero bien planificado. A mí me ha tocado en el marco de, como inspectora también, en el marco de esto de que teníamos absolutamente prohibido habilitar a que movieran los horarios, bueno, una situación bien concreta, también, como decía Hugo, una unidad curricular que no se cubría y no se cubría, y encontramos una posibilidad con una dupla, ¿está? En ese caso se generó una dupla docente con el movimiento horario y lo permitió, pero lo fundamentamos y quedó planteado en la inspección y autorizado como situaciones especiales. No es que en general uno pueda resolver, te dejo no hacer la coordinación, digo por las dudas, no vayan a meter la pata con eso en el momento de Claro. la coordinación, porque está como No es para el como- concurso. no es para el concurso. Está como, ¿se entiende? Está como claro que uno como director va a tratar siempre de moverse con la flexibilidad dentro de la norma, ¿no? Pero siempre con criterio y siempre mostrando que no es que suspendemos clases, no es que acortamos el horario para irnos antes, no es que no quiero participar en la coordinación y entonces, ¿entienden? Siempre buscando la finalidad pedagógica, el centro en el estudiante y sus aprendizajes, en esto que decía Hugo, ¿no? La continuidad, evitar esto de la discontinuidad de las clases, de las horas libres, porque eso es en bien de los alumnos. Entonces, la propuesta que hagan bien fundamentada siempre. Hay una consulta ahí larga en el chat. Sí, hay una anterior que te dice Hugo que repitas en qué momento, cuándo se debe solicitar junta médica. Eso nos quedó del punto anterior. Bueno, la Junta Médica, a veces, pero son tantas las situaciones que tiene la Junta Médica para tratar, que es muy difícil que la Junta Médica actúe de oficio. Entonces, el director cuando tiene esas situaciones que son complicadas y por juntas médicas, o ese reiterado que le llegan al director y que el docente falta por licencia, bien. Entonces, ante la duda, el director hace un oficio por la vía jerárquica, a través de la administración, lo que decía Estela, busca en los años anteriores dónde trabajó, por lo menos los 2 años anteriores para completar el periodo de 3 años, adjunta esa fórmula 79, más la fórmula 79 que tiene él de su liceo, ¿está? Y eleva por la vía jerárquica, planteando la situación. Tengo un docente de tal, que pasa tal y tal cosa, adjunta la documentación permanente para que la autoridad determine lo que corresponda. ¿Está? Y ahí el único comentario que ustedes podrían hacer, que se procede de esta manera para evitar el perjuicio de la continuidad de las trayectorias educativas del estudiante. Algo así y nada más. Bien. Ahora, La recuerden otra, siempre, cuando ustedes plantean, cuando se hace un oficio, porque también la redacción de los oficios también es importante y genera mucha dificultad. Cuando se genera una nota oficial, siempre a quién va dirigida, la fecha, el número de oficio, y lo primero que se plantea es lo que se solicita. Lo primero que se plantea, o sea, la persona que lee, porque son tantos los documentos que recibe el inspector, las autoridades, la gente que está arriba, que hay dificultad para leer y comprender. Entonces, lo primero que se explicita cuando se hace un oficio, cuando se redacta un oficio, es lo que se solicita. Y después se pone, fundamenta su planteo en 2 puntos. 1, 2, 3, y ahí puntualiza. Y traten de que lo que plantean quede bien resumido, que no pase de una carilla si es posible, porque es lo que más se lee. Lo que pasa de una carilla dificulta más la lectura. Y para cada punto que ustedes planteen si corresponde o no, se adjunta la documentación pertinente, Pero hay una forma, y siempre esos oficios conviene redactarlos siempre en tercera persona, y no empezarlos en primera y después y mezclarlos al medio, no, todo en tercera persona.
o si lo hago en primera persona, todo en primera persona. Digo, son cosas que hablan bien del que hace el oficio, porque llegan cada documento, a veces explicitan todos los motivos y a veces hasta ni se entiende lo que se pide, porque cuando uno terminó de leer todo ese relato, lo que se pide hasta el final y ya hay que volver a leer para ver qué quiso decir. Entonces siempre expliciten, solicita tal cosa y después del fundamento. Eso es una guía que yo digo de sugerencia para cuando ustedes elevan oficio o documentos oficiales. Bien, Bien. perdón, perdón, Rosario. Voy a No, dar, dale Natalia, dale. no, porque yo en la triangulación, pensando en el ejercicio que se nos puede proponer, se nos puede mostrar una fórmula 79 que nosotros veamos que está excedida de faltas, o sea, que tiene muchas inasistencias, un personal docente o no docente, y nosotros en el informe como sugerencia podemos hablar esto de la junta médica. La junta médica, si es por licencias médicas, ¿no? O elevar un informe dando cuenta del exceso o la cantidad de inasistencias que tiene, se eleva para dar conocimiento a la, como les decía Hugo, a la autoridad, a la inspección, en ese caso de institutos, para considerar medidas que correspondan. Yo primero ahí en ese caso que tú planteas, yo no hablaría de entrada de junta médica ni de nada. Primero buscaría con el funcionario triangular toda la información. Fórmula 79, fórmulas 82, portafolio docente, si es un faltador contumaz, por lo que sea, por necesidad o por conveniencia, no importa, si es un faltador contumaz por lo que sea, no lo estamos juzgando por lo que hace, sino a los efectos del manejo del centro, pedir a los otros centros donde trabajó los 2 años anteriores y munirme de toda la documentación. Eso es lo que tengo que hacer y triangular. ¿Ve? Entonces, ver con el, bueno, esto está correcto, acá esto está hecho, el portafolio docente está controlado, las fórmulas 82 están, el parte diario está, o sea, tengo todo. Entonces, ahí dice, bueno, entonces, ustedes como directores, bueno, creo que acá le piden al funcionario, bueno, que le reúna toda la documentación, que voy a hacer un comunicado a la autoridad para ver lo que se resuelve. ¿Está? O sea, pero ustedes primero hagan el acto de todo lo que hay que triangular, de todo lo que hay que mirar. O sea, ustedes demuestren conocimiento de eso. ¿Está? Bien. Hay otra consulta, Hugo. Perdón, Sí. ¿terminaste? Sí. No. Dale, Bien. La compañera dice que en este caso se supone que van a dar un subtema para el análisis administrativo. Por ejemplo, con funcionarios docentes, no docentes, tal o cual situación, faltas, porque de lo contrario, ¿qué hay que mirar? Dice la compañera. Bueno. Esto es dale, como quieras. No. O sea, yo iría primero a preguntar, o le preguntaría, por ejemplo, ¿con qué funcionarios o con qué docentes estamos teniendo problemas? ¿Dónde usted como adscripto está visualizando que hay problemas? Sí, No, porque a mí me parece, leyendo la pauta acá, ¿no? Que dice análisis administrativo, seguimiento, descripción y sugerencias sobre la asistencia de un funcionario docente o no docente adjudicado, ¿está? Haciendo la triangulación. Se me ocurre que les van a dar una situación. Les van a traer esta documentación sobre algún faltador, que puede ser un funcionario docente o no docente. Me imagino que será así. Se me ocurre. Sí. Entonces, por ejemplo, a ver, tengo un docente que tiene muchas inasistencias y entonces traen toda esta documentación que dice acá, que es la que vos presentaste, ¿no? Porque ustedes lo que tienen que hacer es mostrar cómo hacen el seguimiento, describiendo, ¿no? Cómo hacen el seguimiento, que es lo que les venía diciendo Hugo, y a su vez sugerencias para abordar esa situación, o sea, qué acciones toman, y para eso tienen que triangular. ¿Se acuerdan que yo hace un par de días les contaba que a nosotros directamente, o sea, esto que tienen que hacer ustedes ahora, en esta prueba,
a nosotros como inspectores de instituto nos los indicaron, se los conté anteayer, ¿se acuerdan? No sé, hace un par de días, nos dijeron hace 2 años que teníamos que hacer esto concretamente. Desde la jefatura tienen que ir a hacer triangulación, porque había, bueno, está el tema de las inasistencias, bla, 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 esto de que no estaban muy claros los controles, había desajustes, por ejemplo, con los presentismos, no cerraba lo que venía de registros para presentismo, lo que cobraba la gente y lo que faltaba en general la gente. Bueno, entonces había que hacer triangulación. Entonces, no sé si a alguno de los que está acá le tocó, no sé, Alejandra, si te tocó que te hiciera alguna triangulación, te tocó. Entonces, lo que Hicimos, hacíamos, pero acordate que teníamos un personaje para hacer triangulación en teníamos ese un momento. personaje impresionante para hacer triangulación. Pero bueno, lo que hacíamos, ahí en realidad no lo hacíamos con una situación, nosotros teníamos que ir a hacerlo como un sondeo, y entonces al azar tomábamos algunos distintos, ¿no? Algún preparador, o sea, algunos de los distintos roles. Entonces, ¿ustedes qué hacían? Para ese funcionario, que supongo que es lo que les van a dar ahora, ¿no? Les darán, bueno, tomen acá la fórmula 81, la fórmula 82, la fórmula 79, ¿está? El parte diario, y entonces ustedes tienen que hacer esto que estábamos diciendo, ¿no? Mirar para ese funcionario primero el registro, qué inasistencias tienen, las causales de las inasistencias. Es bien interesante acá como directores que ustedes vean cómo se justificaron esas inasistencias, ¿está? Porque eso también, como directores, ustedes tienen que mirar muy bien cuando dicen sí o no a las solicitudes de justificación de inasistencias. Pues esto tiene que ver también, siempre en función de las necesidades de servicio, pero también tiene que ver con cómo se desempeña el docente. O sea, alguien que está faltando siempre, bueno, lo pienso antes de decirle, sí, te autorizo y te justifico por tal artículo, tal inasistencia, ¿está? Miren qué pasa muchas veces, y eso también, en eso se ha mirado también, y ha habido dificultades de directores, porque, bueno, no siempre se tienen los recaudos que se pueden tener para reducirlas, para dar la señal de que no nos da lo mismo que los docentes o los no docentes falten o no falten. Porque además hay, y esto se da mucho con el personal no docente y muchas veces con el personal auxiliar, todos les habrá pasado alguna vez, hay como malestar de los que no faltan con el que falta y que no le pasa nada y es lo mismo si viene o no viene, ¿entienden? Cuando hay cuestiones para hacer. Entonces, si el que trabaja siempre ve que, bueno, con el que no trabaja, más allá de todo lo que uno tiene que hacer primero, de dialogar, de convencer, de tratar de que se sigue y se ve que se toman las medidas, se ve que se hace lo que se tiene que hacer, se ve que se contaron las inasistencias y se elevó para consideración, cambia para todos. En aquello de no recargar, ¿se acuerdan que hablábamos de que no quedaran recargados aquellos que hacen por los que no hacen? Bueno, aquellos que van por los que no van. Entonces, como directores, somos responsables de usar las herramientas que tenemos para reducir todas estas cuestiones. Entonces, la triangulación, ustedes, por ejemplo, toman la fórmula 79, el parte diario, tienen que mirar los, que no lo dice acá, pero ustedes tienen que mirar los horarios, sobre todo para docencia indirecta y no docentes, ver los horarios que están acordados, los horarios que figuran, porque esto se ve mucho también, que hay unos horarios definidos y después muchos van a cualquier hora, ¿no? Y firman la entrada, la salida en horas que no corresponden. Bueno, la triangulación también tiene que ver con esto, tiene que ver con que ustedes le piden allí, si no se los dan, los horarios de la persona o de las personas que les muestren, bueno, cuál es el horario que está autorizado, que además es el que se comunica, así como de todos directores, subdirectores, se comunica la inspección cuál es el horario, bueno, los horarios de todo el personal estable se comunica, ¿está? Más allá de que, bueno, se puede autorizar un día por determinados motivos, vamos a verlo, pero bueno, hay un horario que tiene que cumplir. Bueno, mirar, en la fórmula 115, 116 están, los horarios, y toman algunos días, ¿no? O sea, no van a estar mirando todos los días, pero toman así al azar, salteados días, miren, por ejemplo, al hacer la triangulación, es interesante ver días distintos de la semana, qué pasa el viernes, qué pasa el lunes, qué pasa, ¿está? Porque ahí es interesante también cuando uno hace estos cruces, estas triangulaciones, como algunos días se faltan más que otros, ¿tá? Fíjense también si está registrado en el parte diario adecuadamente, ¿tá? Y si se cargó en la fórmula 79 como corresponde cargarse.
¿tá? Fíjense también si se cargan las horas de coordinación. Eso es una de las cosas que Sí. saltaban mucho en las triangulaciones, ¿tá? Si se cargan como se tienen que cargar las inasistencias a las coordinaciones. Entonces pueden pedir un día de coordinación y mirar allí y cruzar los documentos, hacer la triangulación y algún día de coordinación para ver si estuvo registrado donde tiene que estar registrado. Entonces, una vez que ustedes ven esto, seguramente les van a una situación de alguien faltador, porque si no, no tiene sentido, no pueden aplicar. Entonces, ver si las licencias se tomaron como tienen que tomar, si se completó la fórmula 82 con anticipación, van a ver la fecha, o si presentó, como les decía Hugo, ¿tá? Se le justificó y en realidad la fórmula la presentó después, con fecha posterior. Todas esas cuestiones ustedes las van a chequear para ver si las cosas se hicieron bien. Y en función de eso, si es alguien con muchas faltas, por ejemplo, que decías recién, no me acuerdo cuál de ustedes comentaba, Natalia, creo. Bueno, a ver, tiene tantas faltas. Ustedes pidieron a la... No sé si van a estar con alguien ustedes ahí con la si les van a dar documentación sola y va a estar con el tribunal y la documentación sola, o va a estar la secretaria, o va a estar... Eso no lo sé, pero sea como sea, ustedes pueden plantear si, dado el elevado número de inasistencias, se hizo lo que se tenía que hacer, se elevó informe, se pidió a los centros si no estuvo en ese centro los 2 años anteriores, se pidió la fórmula 79 para ver si superaba o no el número de inasistencias que implica que se debe hacer informe. ¿Entienden? ¿Está? Sí, 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 sí. Y entonces, en función de eso, ustedes van a hacer las sugerencias. ¿Tá? Si no hizo eso, la sugerencia va por el lado de elevar el informe, como les decía Hugo recién. ¿Tá? Si es algún docente, por ejemplo, que tiene varias inasistencias y ustedes ven que se les han justificado como nada, capaz que la sugerencia es que el director llame aparte, converse, explique por qué, ¿no? No se les van a conceder tantos días de licencia. Me pide días de licencia por estudio, pero sabes, te voy a dar 2 porque han perdido muchas clases los chiquilines, porque no sé qué, y entonces, ¿se entiende? Entonces son Siempre sugerencias de hablar primero, cuestiones que se pueden hacer, siempre dialogar. conversando, dialogando, en lo que decíamos todos los días anteriores para todo, tratando de mostrar la importancia de su trabajo, la importancia de su asistencia, la influencia en los desempeños de como les decía Hugo también hace un rato, cuánto influye todo lo que se sabe, pero que además está demostrado, hay estudios de todo tipo, de cuánto influye en los rendimientos de los chiquilines las inasistencias de los docentes y la vinculación o desvinculación de los docentes. Entonces, todo esto para explicar y que el otro, tratar de en esta cuestión de empatía y de la búsqueda del involucramiento que tiene que ver con la convicción y con el compromiso también, ¿no? Apelando a eso siempre, pero al mismo tiempo haciendo ver que existen herramientas, que existe normativa que permite actuar en caso de que la cosa no se corrija, en el caso de inasistencias reiteradas, llegadas tarde reiteradas, avisos tarde, o sea, que quede claro de que no es lo mismo, que vaya o que no vaya, que falte o no falte, que llegue tarde o no llegue tarde, ¿entienden? Eso tiene que quedar claro, que ustedes lo visualizan y lo hacen ver, que como directores muestran que eso importa y que hay formas de actuar. ¿Tá? Si el director, ustedes evitan muchísimos problemas haciendo esos controles y se corrigen muchas cosas haciendo esos controles y siendo firme el director. La única licencia que el director, la única justificación o no justificación que el director no firma y no se involucra son las del ATD. Cuando a ustedes les Sí. llegan lo del ATD, ustedes no pueden firmar por la TD ninguna fórmula 82 ni decretar ninguna fórmula 82, nada. Es la TD. El informe que les da la TD y donde les comunican los descuentos o los no descuentos, bueno, es ese informe el que va al parte diario y ustedes pasan las inasistencias, el secretario pasa las inasistencias de acuerdo a lo que le dio la mesa local, la mesa permanente. No se involucren con eso porque no les corresponde a ustedes como directores. ¿Ya? Sí les corresponde cumplir con lo que les pasa a la mesa con la firma de los 3 integrantes. Eso sí. Después nada. Otra cosa que estoy recordando, cuestiones que me encontré en las triangulaciones, recorriendo liceos. Me encontré con constancias
de asistencias, por ejemplo, a reuniones o a exámenes, ¿tá? Y que muy rápidamente se tomó la constancia, la dirección, la secretaría, y justificó la inasistencia. Me pasó una vez haciendo una triangulación que una docente había faltado toda la tarde a un centro de EBI, y en realidad la constancia de examen era de un nocturno, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, hay que estar atentos a eso, porque los chiquilines de esa tarde se perdieron toda la... Más allá de que uno pueda pensar que estamos cansados porque tenemos... Bueno, no corresponde. ¿Tá? La justificación, la constancia decía que el docente había tenido una mesa de examen, que además después, como hicimos el seguimiento, ni siquiera se había dado la mesa de examen, pero eso era un detalle. No había habido nadie. Pero había faltado toda la tarde y el director le había justificado la inasistencia por mesa de examen. Es un error del director, ¿está? Nosotros lo conversamos ahí, no está, pero formalmente corresponde una observación ¿entienden? A quien justificó eso. Tengan cuidado con esto. También, cuando presentan constancias por lo que sea, porque tuvieron que ir al juzgado, vean, porque con criterio, ¿no? No van a estar tomando el reloj, pero con criterio. ¿Tá? Si tengo algo al mediodía, bueno, me iré 1 hora, 2 horas antes, pero no tengo que tomarme todo el día por una actividad que de repente lleva 1 hora, 2 horas. Miren que es muy común que no miren estas cosas los directores, los secretarios, más rápido tomo y, sí, faltó por examen, faltó por reunión. También es muy habitual que se den, no den constancias así firmadas, porque también me ha pasado de algún docente que tuvo problemas, algún director que tuvo problemas enormes por firmar en blanco. Por supuesto que estas cosas saltan cuando se trata de un faltador contumaz, ¿no? Pero sí, me ha pasado, en ese caso, como yo directora de un liceo, con un docente que era muy faltador, por lo tanto estamos muy atentos, y apareció con una constancia un día, uno de los tantos días que faltaba, con una constancia de que había estado en un examen en otro liceo cercano, y yo miré y yo dije, no, en este periodo, de este nivel que este docente da allí, no había examen de esto. Y llamamos otra vez, ahí conversamos y lo dialogamos con el director del liceo y yo qué sé, y se resolvió dialogando. Hugo, no me mires así porque vos sabés que yo tengo... sé que tendría que haber elevado, pero bueno, lo conversamos, se tuvo cuidado porque me siento que me van a rezongar, pero lo conversamos con el director, y por favor no firmen cheques en blanco. Porque te miraba así porque vos sabés que me estaba acordando de una sí. docente de biología, mirá vos si hará tiempo, que me llegó, faltadora contumaz, que me llegó a traer un certificado que después terminó siendo adulterado, un certificado de una empresa fúnebre que había fallecido la madre. Sí, hay gente que mata a las familiares más de una vez. Sí, eso también. Entonces, es tremendo, porque son pocos, pero esos pocos hacen mucho daño. Entonces, ¿qué hice? Llamé por teléfono a la empresa cuidado. fúnebre. Llamé por teléfono a la empresa fúnebre y no había habido ningún velatorio. Ese nombre. Y bueno, hice el comunicado, todo, la persona fue observada. Entonces se había presentado a concurso y necesitaba un informe favorable para efectivizarse. Le puse 30. Llamé al inspector de instituto, al inspector de asignatura, vinieron los dos, visitaron la clase los dos, le pusieron 50, no se efectivizó. Sí. Como estaba agremiada, el gremio hizo un reclamo, elevaron a Codicen y al año siguiente Codicen la efectivizó. Bueno. Pero no es problema mío, o sea, No, yo no. cumplí con lo que Vos tenía que hiciste claro, cumplir. eso cada uno cumple. Pero llegan a matar familiares. Sí, hay una pregunta ahí que es todo un tema ese que Sí. están planteando allí, ¿eh? Ese es todo un tema. Sí. He visto juicios hechos por docentes que los ganaron, porque no sé en qué momento salió eso de que si el día de paro no hay artículo, pero está eso, ¿no? Y conozco una docente que en realidad, ella en realidad no quería hacer paro, pero necesitaba ese día y lo había pedido por artículo. Y bueno, le habían dicho que no, y bueno, hizo juicio y lo ganó. Porque en realidad porque es rara la norma, ¿no? Porque yo tengo derecho a faltar por lo que quiera. Y porque haya paro ese día no puedo tener artículo, pero bueno, está definido así. Pero sí les puedo decir que conozco la docente que hizo hizo juicio
y lo ganó. Hay varias manos levantadas, pero ahora que no nos Sí, olvidemos hay de to- decirle hay- lo de ojo con las licencias sindicales y todo eso que tenemos que hacerle algún Este, comentario. Ahora vamos a le- hablar. Y un detalle, para un poquito, Rosario, espera, antes hay sí, una licencia que nunca la puede conceder un director y no sé, y que a veces, y que muchos se la juegan y lo hacen, que es por el 70-10. Por favor, nunca vayan a Sí, por conceder favor. una licencia por 70-10 porque no les corresponde. No. A menos Por que favor. salga, aquí haya una resolución abarcativa, por ejemplo, hay resoluciones de Codicen que dice, porque con los mentores hubo resolución que dice, se Sí. justifica por 70-10 la formación de los mentores, ¿verdad, Rosario? Para la formación pero hay una resolución paraguas que les está avisando que tiene la justificación, pero es de la autoridad competente, el director no justifica Sí, por 70-10. últimamente no se está dando por No se está, 70-10 no. para ningún curso de formación. No, pero ese fue muy especial, ese fue muy Sí, particular. Fue el de primera. en realidad depende el caso, pero es la autoridad pertinente, no es resorte del director autorizar. Sí. Acá hay algo que quedó para atrás, Hugo. Dice, la consultación funcionario se toma el día por donación de sangre y no le sacaron sangre, pero le dieron el papel. Ah, Y bueno, Bueno, si ¿cómo tiene el sabemos? papel, Muéstreme dónde, claro. si tiene el papel, ya está. ya está. Porque te puede pasar que vos pensás que podés donar sangre y vas y no te sacan porque tenés algo. Eso Claro. ya está, ¿qué va a hacer? Bien. Hay 3 manos levantadas. Sí, a ver, esperen un poquito, así no nos quedan para atrás las preguntas de acá. Otra consulta que le pasó a Andrea. Si un docente se sacó Licencia médica. ¿Sí? licencia médica el día del paro, Igual, ¿cubre o licencia no? médica. Y si es licencia médica, licencia Cubre, médica, ya está, Licencia claro, cubre, obvio, cubre, sí. cubre el día del paro, sí. Sí, claro. Bien, bueno, primero está, creo que Ivana, luego Alejandra y luego Leandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Clarito, clarito, clarito. Muchas gracias. Mi pregunta tenía que ver con lo que comentaba Estela y había puesto la consulta en el chat sobre el análisis y el subtema. Y, imaginémonos que estamos ante una situación de un docente que falta, ya estamos haciendo y analizando los documentos. Primero quizás no lo sepamos y vamos a estar en presencia del equipo administrativo, Sí, no con el sabemos. secretario, con el administrativo o no, porque leyendo las bases, a mí, cuando habla de sugerencias, yo me preguntaba, ¿qué tipo de sugerencias en este sentido? ¿Qué tipo no? ¿De qué manera las hacemos? Si estamos solos, si se las hacemos al tribunal, si las hacemos luego en el formulario de autoevaluación, porque uno puede ir observando algunas cosas ante ese tema que nos Me plantea. imagino que va en el informe la En el sugerencia. informe. Todo eso va en el informe porque vamos a estar solitos probablemente Claro. con la documentación, ¿verdad? Sí, Esa era sí. puntualmente Sí. la consulta. Sí. Estamos. Tomen apuntes de Ustedes eso. toman apuntes. Tomamos apuntes para luego hacer el informe. Y aunque estén es lo mismo que lo que hablamos el otro día de cuestiones que ustedes puedan identificar como faltas o ausencias, no se las van, supongan que los ponen con el secretario, con algún administrativo, no le van a decir esto tuviste que hacerlo, no, le van a hacer la pregunta. Y ustedes Claro. pidieron tal cosa, hicieron tal otra, en esta cuestión de que no se note que están rezongando ni que están haciendo un llamado de atención, pero sí lo registran en el informe. En un diálogo para ir registrando y poder hacer las Y sugerencias recabando la formales información. en el informe. Perfecto, clarísimo, muchas Hay gracias. muchas cosas se las van a jugar en el informe ahí. Sí. Perfecto. Gracias. Alejandro. Alejandra. Esperen que casi me ahorco. Hago las de Estela el otro día, casi me ahorco con la película. No, yo pensaba en esto del caso, ¿no? Si tocara en mi liceo otra vez un caso de estos, yo me imagino y pienso y trato de rebobinar. Yo no tengo un docente en esa situación, ¿No tenés por ninguno? suerte, milagrosamente, ¡Wow! y no tengo ningún funcionario en esa situación. Bueno, O sea, ponele las faltas normales, entre comillas, ¿no? no tenés Este, faltadores. Claro, no tengo faltadores de esa gente que vos digas todos los tiempos tenés que hacer el seguimiento o tenés que estar atrás de ellos. ¿Cómo trabajás en una situación de esas? Es Porque María. digo, en realidad te quedas ahí como,
Pero es lo Qué mismo. bárbaro, lo felicito, No, director. es lo mismo, porque vas analizando, bueno, viste, vos mismo vas reflexionando con el funcionario, bueno, está bien, esto está hecho, Igual vas a hacer esto el está hecho. cruzamiento para ver que realmente Claro. no aparecen como faltadores en la 79 y no aparecen, pero que realmente es porque vinieron, firmaron cuando cumplieron con el horario, está, ¿no? Y Que ahí, todo bueno, y coincide. ahí también le podés agregar, más, en todos los casos hay que agregarlo, pero ahí con énfasis, controlar con el secretario si de esas pocas inasistencias no justificadas que hay, fue el descuento, fue elevado el descuento. O se justificó O, debidamente. Debidamente. sí, o se justificó previamente. Podés mirar a ver las constancias, a ver, correspondía, ¿por qué? ¿Eran reunión? Fijé bien si estaban, mirás en detalles y ya está. Ah. Y después lo Es otro mejor que que, le den un caso de escopeta porque es más fácil de analizar, pero claro. claro, sí, obvio, digo, está. Pero no, yo pensaba porque además una de las cosas que me dijeron es que, bueno, que como ya salimos como el liceo sede, probablemente se repita. Entonces, si sale ese caso, yo digo, porque nos piden al director que hagamos la sugerencia. Entonces, ¿a quién sugiero? O sea, Pero vos no vas a poder concursar en tu liceo. no, yo no, pero a lo que voy, digo, que como el liceo ya quedó como sede y lo que hoy me planteó el tribunal es que probablemente puedan volver con otro caso y con otros compañeros, Ah, es probable entonces. este, entonces, ponele que salga este caso, Sí. no me imagino qué proponer o sea, porque me parece que estaría buenísimo con un no faltador, porque ahí podemos hablar un montón de cosas. Y después lo otro que me pasó, y esto tipo anécdota, una profesora, ¿ya? Que tenía reuniones, sus reuniones, este, pero que faltó el día anterior porque al otro día tenía reuniones y estaba amparada. ¿Amparada en dónde, profesora? Mañana tengo reuniones todo el día. Ah, sí. Bueno, usted, tráigame la reglamentación, profesora, que yo se lo Sí. justifico. Sí, Pero es lo tráigame mismo la que cuando te reglamentación. dicen, tuve toda la mañana reuniones, de tarde me voy porque estoy cansada. Bueno, capaz que estás cansada y te pedís el día y se justifica, pero no es que estás liberada porque tuviste de mañana No, no, reuniones. no. Claro, no, yo le pedí a la profesora que me trajera la reglamentación, la estoy esperando todavía, Claro, porque no no, hay. no me la trajo. Este, pero digo, son esas cosas que a veces están como en el imaginario popular de que pueden pasar y que en realidad nos pueden dejar medio mal parados también, ¿no? Sí. Y ahora después también, digo, que no es el caso, pero también lo tienen que saber cuando, después de dialogar y todas esas cosas que uno hace para, a veces uno, aunque sea a sabiendas que del diálogo no va a surgir nada fructífero, pero hay que hacerlo por el formalismo y todo lo demás, después llegado el momento están las sanciones que puede aplicar el director. Y una de las sanciones que puede aplicar es la observación verbal, que ya también hemos hablado de eso. La observación verbal es verbal, pero se escribe y se asienta en el parte diario, se le notifica al funcionario, el funcionario la firma, siempre con presencia de otro funcionario administrativo, del subdirector, se le notifica y si se niega a firmar, se deja la constancia y firma el director con el otro funcionario, y eso también se hace. Sí, porque otra vez, lo mismo que cuando no pasan no hacen el informe con el número excesivo de inasistencias. Si supongan, tienen un funcionario, ¿no? Un administrativo, que llega siempre tarde, se va antes. Ustedes han hablado una vez, hicieron acuerdos, siempre conviene registrar los acuerdos en los partes. Se dialogó con el funcionario por sus reiteradas llegadas tardes, queda el registro de que ustedes lo conversaron, ¿tá? Pero la situación se mantiene. Ustedes no pueden permitir que la situación se sostenga en el tiempo sin hacer nada, porque están en omisión. Tienen que pasar al siguiente nivel, después que conversaron y capaz que no registraron nada, porque la primera vez conversamos nada más. Después ya conversaron y lo registramos en el parte que dialogamos, ¿tá? Y que acordamos, papá. Pero si se sostiene, ahí corresponde una observación verbal, que se registra, como les decía Hugo, como observación verbal. Corresponde intervenir ante situaciones que no se corrigen, ¿está bien? ¿Está? Por supuesto que si empiezan siempre como les decía, vamos en orden creciente de complejidad, digamos, ¿no?
pero la observación verbal, cuando no se corrige la situación, corresponde. Y después hay que ¿Tá? tener coherencia cuando hacen el informe final, porque a esa Mm. gente que la han observado, que le han hecho observaciones, que han dialogado, que llega tarde, bueno, no le pueden poner 81. Porque después todos somos buenos, al final todos somos buenos. No, el informe es de ese año, es la foto de ese año del docente. Puede tener un año 100 y al otro año puede tener 50. El informe del año puede ser conmigo mismo, si es un funcionario de mi liceo, para eso están los matices, ¿tá? Sí. Pero, o cambiar de categoría, pero no le pueden poner muy buena a una persona que siempre llega tarde, que falta, que no cumple, que tiene los registros con atraso. ¿Tá? En eso hay que ser coherente también, porque después esas personas son las que después llegan a directores, por las calificaciones que le hemos puesto. Natalia Entonces, hace la pregunta, no está establecido el número de inasistencias sin aviso, pero ustedes no dejen escalar, no dejen que aquello crezca, ¿está bien? Es como les decíamos, primero siempre estar atentos para tomar las situaciones a tiempo. En cuanto empiezan a notar qué sucede, conversamos. Después empezamos, conversamos y registramos. Después ¿tá? No está establecido el número de inasistencias o el número de veces sin aviso. No tendría que suceder. pero si nosotros, o sea, si tomamos, digo, por tener algún criterio, pero si ya para nosotros es preocupante que un alumno tenga 10 inasistencias y ya empezamos a movilizarnos cuando ya tiene 10 inasistencias, cuando un docente tiene 5 o 6 inasistencias, sin aviso, ya es preocupante. O sea, porque nosotros siempre tenemos que tener que cuidar al centro y al alumno, o al alumno y Sí. al centro. Nos tenemos que apurar porque viste que son menos cuarto y faltan Sí, varias cositas sí. para ver. Leandro, Leandro hace sí. rato que está pidiendo la palabra. Dale, Leandro. Sí, hola, sí, no, el famoso artículo 71, que es el más utilizado en general. Obviamente que eso depende del director, si lo otorga o no lo otorga. Ujú. Pero en la fundamentación del docente cuando lo pide, ¿en qué tenemos que fijarnos? Por ejemplo, dice que si escriben asuntos personales no No. correría, no se podría Eso para mí justificar. no, pero hay Pero- gente que lo tolera. Ustedes dialogan con los docentes. Siempre es deseable que dialoguen con los docentes, ¿verdad? En realidad es falta con aviso. Cuando se dice asuntos personales, en realidad eso es falta con aviso. Claro. Los formularios, no hay uno que diga asuntos personales, dice falta con aviso, falta sin aviso. No hay nada que diga que si te ponen asuntos personales vos no lo puedas justificar por el artículo 71, ¿está Claro, bien? sí. Lo que pasa es que se supone que hay un ámbito de confianza y entonces no tiene por qué contar intimidades a veces, depende, hay situaciones diversas, ¿no? Pero en general se explicitan los motivos, pero está. Ah, Pero recuerden sobre todo esto, y otra- mirar a la gente cuando falta y que lo pique, porque el planteo es importante. Que avisen, que no venga, mira que falto tal día, me tomo el 71. O sea, eso es lo que tiene que tener claro que no es así. Y el ¿Tá? director también a veces tener un criterio de que no se le desorganice al liceo, porque si le faltan 4 o 5 por artículo 71 un mismo día, en un mismo turno, Sí. la situación del liceo se pone compleja. Entonces el director también ahí tiene que manejar, no te lo puedo conceder porque ya hay 3 pedidos. Si yo tengo más pedidos, por ejemplo, de los adscriptos que tengo para cubrir, no lo puedo dar, porque ¿quién me atiende el grupo a la hora que el docente no esté? Había Digo, una pregunta en el chat, me parece que tenía que ver con el 78, que es importante. Sí, Estamos por ahí. acá la colega, esta quedó un poquito para atrás, dice, si un docente realiza un curso de perfeccionamiento impulsado por otro subsistema o por otra dirección general, le solicitan que su trabajo final sea presentado y lo hace como ponente, ¿por qué artículo se le justifica teniendo en cuenta que en el otro subsistema o dirección general, por resolución, ay, se me fue. Esperen un poquito por resolución.
Se me fue el chat. Por resolución dice solicitó justificar por 78. Ahí está, esa parte que se me borró acá. Las resoluciones son internas de cada subsistema. Si yo subsistema secundario, subsistema UTU, subsistema primaria, yo trabajo en dos, y el subsistema, vamos a ponerle, UTU hace un curso o lo que sea, y necesita que los docentes que trabajen en los otros subsistemas se les justifiquen la inasistencia tal como la justifica él. Bueno, entonces el subsistema UTU tiene que solicitar a los otros subsistemas que tomen una resolución que los puedan parar. Si no la toman, Sí. bueno, el docente tiene artículo 71, tiene otros Sí, motivos. miren que se está haciendo, particularmente en este tiempo, se está haciendo muy, muy exigente, la dirección secundaria por lo menos, Sí, con la no justificación por 78 de prácticamente nada, ¿eh? sí. Ojo con eso, miren que, fíjense que hasta en el caso de las salas con los inspectores de asignatura, se sugiere hacerlas en distintos turnos, ¿no? Para que los docentes no tengan que faltar y puedan participar en un turno o en otro. O sea, a menos que haya una resolución de la Dirección General que diga que se habilita a justificar hay que tomarlo con mucho cuidado esto, ¿está? Antes teníamos como una libertad bastante grande los directores, como para resolver cuándo justificábamos y cuándo no por 78, ¿está? Ahora la pauta es prácticamente no. O sea, no se arriesguen en esas cosas porque por más que le presenten la resolución, las resoluciones son de cada subsistema y para ese subsistema. Sí, y ahí también, cuando ustedes triangulen y vean la documentación, si ven justificaciones por 78, revisen y pregunten y vean si responde a alguna resolución o porque se lo pidieron por 78 porque va a ser un curso y se lo concedió el director y punto. Ojo con eso. Es Sí, una de pero las cosas que resolución tienen de que mirar también. secundaria. Del subsistema, sí, del subsistema o de Codicen, que es el órgano superior. Claro. Está. Si fuera una cuestión de Codicen, sí, si no del subsistema en el que trabajan. Y lo mismo pasa con los privados. Con los privados solamente se pueden autorizar 2 días en el año para actividades que los privados los pidan. Después no hay otra justificación. Bien, bueno, avanzamos un poquito. Leandro, ¿a ti te quedó la mano levantada o quieres preguntar algo más? No, una anécdota nomás, una situación, en una ocasión, una que asistió a- Se corta, Leandro. No se escuchó. No te estamos escuchando. No, no se escucha. Es un tema de conexión. y hacerla No, no se escucha. Capaz que lo escribís en el chat. No se escuchó, Leandro. No, se escucha cortado, es un tema de la y al entrar conexión. en el portafolio observó que no coincidían, o sea, ahora escucha, lo escribo. Sí, porque se corta, se corta. Bueno, en tanto, Hugo, tú vas a tomar el caso del profesor de educación física, ¿verdad? Sí, a ver, mostrármelo que no me acuerdo cómo está redactado. Bien. Un grupo de estudiantes de noveno 3 plantea al director qué pasa con el profesor de educación física que no está concurriendo a las clases, por lo cual concurren a la plaza de deportes, o sea, cuando concurren a la plaza de deportes y quedan dando vueltas. Bueno, eso también, cuando nosotros cuando trasladamos las actividades del liceo a otro lugar y son actividades oficiales, o sea, el liceo no las puede descuidar. Entonces, ¿por quién nos vamos a enterar? Por los propios alumnos. Entonces, cuando hay alumnos que plantean esa situación, porque los otros colegas no nos van a venir a avisar, ¿está? Y digo, no se puede, es correcto, pero eso después se hace, es un comentario a viva voz de todos, el último a veces en enterarse es el director. Entonces, cuando llegan esos casos y se plantean, bueno, primero el adscripto hará, consultará o verá con los estudiantes del grupo, relevará toda la información pertinente para ver qué es lo que está pasando, si el profesor realmente va o no. Pero otra de las cosas también
que en el interior se hace, no conozco en Montevideo porque nunca fui director, pero el adscripto debe concurrir también a veces a las actividades de educación física para ver qué pasa. Porque es una actividad de extensión y de extensión curricular. Porque a veces el docente hace lo que quiere. A veces hace lo que quiere y si nadie lo controla, no hay ningún control de nada. Uno confía, pero también de vez en cuando, en alguna oportunidad, el profesor tiene que ver que alguien del liceo va a ver lo que él hace. Y también el director va a hacer la visita, porque el director tiene que hacer visitas al profesor de educación física. El subdirector también tiene que hacerle visitas de clase al profesor de educación física. Bien, corroborado eso, recabada la información por parte del adscripto, el director, el adscripto primero y luego, o junto con el director, hablan con el profesor. Y ahí ven lo que está pasando. Entonces, el adscripto ya relevó por parte de los estudiantes los días que el profesor faltó. Y ahí le pregunta, ¿y tal día, y tal día, y tal día qué pasó? Y bueno, en primer lugar, se regulariza la situación llenando las fórmulas que corresponden, haciendo acuerdos con el profesor y hacer un seguimiento de ese profesor por parte del adscrito y por parte del equipo de dirección. ¿Tá? A ver si eso se subsana o no. Y el adscrito no puede descuidar, tiene que estar atento el adscrito a lo que pasa con ese profesor en primera instancia. Si la situación se reitera, bueno, se observa al profesor. Después de haber dialogado, de haber registrado en una segunda instancia en el parte diario, y la situación no se corrige, se aplica una observación. ¿Tá? Que ahí la observación de pronto puede ser verbal o al dejar los chiquilines abandonados, que es lo peor que hace ese profesor, deja a los chiquilines a la deriva y el centro, sin conocimiento del centro educativo. La falta no solo es sin aviso y pasa a descuento, sino que también de pronto amerita una observación mayor, una solicitud de sanción ¿cómo es? Con anotación al legajo. Para Pero que quede eso, registrado en el legajo pero personal. vieron que esas observaciones, ya la observación verbal, la hacen ustedes, como les decía Hugo, con alguien presente, se registra. Ya para observación escrita, después de haber pasado por las otras, ustedes vieron que ahí tienen que dar nota, tiene 10 días para reclamar y no son los directores los que aplican la observación escrita. Eso va a la autoridad que resuelve si sí confirma o no la observación escrita con la anotación en el legajo. Pero eso son para Sí. situaciones a las que se llegó, sí. O graves en el momento, ¿no? O situación grave, alguna situación grave en el momento, o porque se fue escalando y no se fue receptivo a las indicaciones. Siempre en estos casos lo primero es la observación verbal, porque esa observación verbal ya le queda registrada por lo que vino haciendo. Porque después en el informe anual también va a estar la constancia de que tal fecha y consta en tal parte diario se le hizo una observación verbal. Entonces eso ya es importante. Si la situación continúa reiterándose, se procede a la segunda parte, que incluso puede llegar hasta una instancia sumarial, porque la autoridad puede resolver desestimar la solicitud de la sanción e instruir una investigación administrativa o un sumario al docente, con o sin retención de haberes. ¿Tá? Pero eso es posterior. Pero siempre la primera, una observación verbal, porque eso es lo que le queda registrado. ¿Tá? Ahora, Bien. por un mismo motivo no se puede sancionar a un docente dos veces. O sea, por lo que ustedes ya lo sancionaron por la observación verbal, no lo pueden volver a sancionar si no es reiterativo por la sanción anterior. ¿Tá? Porque no, hay un principio jurídico, se llama non bis in idem, que no permite que por una misma causa una persona sea sancionada dos veces. Por lo anterior ya fue sancionado. Entonces, reitera, entonces sí, y ahí le pesa la sanción anterior, pero es porque reiteró la sanción. Bien, Hugo, nos resta poco tiempo,
Acá Sí. está este otro caso que tú proponías. Un funcionario administrativo en un liceo y adscrito en otro ha estado con licencia médica desde el 8 de octubre del 2023 a abril del 2024. Se reintegra y de inmediato le solicita a la dirección que quiera hacer uso de su licencia anual reglamentaria por no haberla usufructuado en enero. Es un caso real. Bien, acá el único perjudicado es el centro, ¿tá? Y los estudiantes. En ese caso, los estudiantes menos porque es administrativo, pero en el que es adscrito hay perjuicio para los estudiantes de ese centro y para ese centro. Bien, la licencia anual reglamentaria, cuando en ese caso no se ha usufructuado, no se le puede negar. Pero en ese caso siempre es conveniente sugerir al docente que lo pida por escrito, que esa petición la haga por escrito, porque él viene sumando una cantidad de licencias, ¿tá? Que si bien son médicas, una cantidad de licencias, porque eso a su vez va a servir de información a la autoridad superior por la cantidad de licencias médicas que tiene registradas. Otra cosa que no hizo ese funcionario, y eso le complica la cantidad de inasistencia, es haberse amparado en el artículo 50, solicitando que no se le tenga en cuenta para la actividad computada, ¿tá? Que también lo tiene que hacer y solicitar por escrito. Y eso se da porque, por ejemplo, mucha gente que no pudo acceder al concurso es porque nunca había hecho el trámite. Dentro de los 10 días de reintegrado de una licencia médica, mayor a 10 días, hay que hacer un trámite solicitando a la autoridad que lo ampare en el artículo 50 del Estatuto del Funcionario Docente para que no le sea contabilizada la actividad computada o que le sea disminuida, depende de la cantidad de inasistencia. Pasados los 10 días, por más que sea de licencia médica, la actividad computada le incide en el 100%. Las licencias y sueldos, recuerden que no las autoriza la dirección, sino que se elevan para la inspección regional, ¿no? Eso por las dudas. Sí. Leandro escribe acá en el chat, dice, ¿un adscripto o director nos permitirá ver libreta digital de docente para revisar registros, por ejemplo, de desarrollo de curso? ¿Pero decís en esta instancia, Leandro? ¿Un adscripto qué? O director nos permitirá ver libreta digital de docente para revisar registros, por ejemplo, de desarrollo de curso. No creo que en esta instancia. ¿Para qué sería? ¿Leandro? Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Sí. ¿Hola? Sí, te Sí, escuchamos. no, porque sé de un caso de una inspección a un docente Sí, que hizo la triangulación, todo esto que sí, estamos hablando, sí. pero al momento de revisar el desarrollo del curso del docente, había escrito como clases dictadas, clases o días que había faltado, Ah, lo que es un bueno. error, Bueno, pero ahí, ¿de quién Bueno, es el falta error? grave. ¿De quién es el Digamos. error primero ahí? El error primero es del adscripto, que el día que el docente faltó, no Sí. asentó en el portafolio docente la falta del docente. El primer error es del adscripto ahí. Tengan cuidado, porque el adscripto tiene obligación de asentar en el legajo, en el portafolio, la inasistencia del docente. La inasistencia del docente se registra en el parte diario, se registra en el portafolio docente, y el adscripto le va a decir que no le corresponde a él, y el director le tiene que decir que de acuerdo con el artículo 3 de la circular 1625, es tarea de él porque puede recibir tareas delegadas de parte del director. ¿Tá? O sea, el primer error de ahí es del adscripto, y por eso el inspector lo detecta y él puso como clase dictada una clase no dictada. Y después es falta grave del docente por haber asentado una clase que no dio como dada. Y ahí amerita una observación de parte del director. Bien, Cintia tiene la palabra y Hugo, para redondear, no sé si vas a trabajar con el otro documento o lo dejamos a los compañeros como un material, pero Como vamos a darle material, la les digo, palabra. porque simplemente el otro documento es transcribir lo que dice el estatuto. sí, Las sí. licencias, las del artículo 50, las que no genera, si uno se ampara y no genera em, que le pueda generar el 50 o el 100% de la actividad computada. Las otras son las del artículo
las del 71 que ya vimos y las del artículo 70, toda la serie de licencias, las que el director puede conceder o no puede conceder. Mucho cuidado en las que puede conceder el director y mucho cuidado en las que el director no puede conceder. En las que no puedan conceder, no se las jueguen nunca. Si no la pueden conceder, no la pueden. Ujú. Bien. Cintia, ¿quieres preguntar algo? Sí, respecto al registro en el portafolio docente. Tengo entendido que el portafolio docente digital, como es ahora, no permite que otra persona registre nada en el desarrollo, a menos que sea el docente o quien éste habilite con su cédula de identidad. Sí, lo habilita el director. Claro, pero no en el desarrollo, le dejará un mensaje. ¿No? El docente, el adscrito asienta en el portafolio docente que el docente tal día no asistió. Yo Lo me he puede asentar, no, desesperado. no hay nada que se lo Yo no, impida no porque la tengo reglamentación lo ampara. ¿Eh? No hay nada que lo impida porque la reglamentación lo ampara. Claro, pero yo no cuestiono la reglamentación, cuestiono el acceso al portafolio docente que es para digitar en el desarrollo es imposible a menos que sea el docente. En el Ok. desarrollo, en Sí, el En el desarrollo. Claro, es el docente el que tiene que estar consciente de que al no asistir a clase tiene que poner clase no Bueno, ¿y dictada. dónde está el registro, y dónde está el registro del adscrito asentando que el docente faltó, no dictó Y esa en sus clase? registros, y en sus registros como escrito y No, y en no, el no, registro no, no. de... El adscrito puede controlar el portafolio digital. Lo dispone la circular Claro, 1625. controlar sí, Pero es, entiendo. lo que ella dice es en qué parte del portafolio registra escrito, que no es en el desarrollo del curso. Es lo Imagínate mismo, tú. el Sí. portafolio docente es lo mismo que lo que llevamos antes la libreta. Ujú. En la libreta, el adscrito iba y asentaba. Falta Claro, compromiso, en la tal día. libreta papelera fácil, pero en la libreta digital yo no le veo, a menos que incluso los profesores adscriptores, ¿verdad? Que ¿Sí? tienen Ah, no, practicantes. el adscriptor ese no puede. No, Ese no puede. El no, adscrito no, sí no, pero puede. le doy un ejemplo. Sí. Hay la parte para habilitar la edición al portafolio. Puede escribirlo en comentarios, lo puede poner en comentarios. Ahí puede ser, porque en el desarrollo no tiene acceso En para editar. comentarios lo puede poner. Bien, gracias. En mensajería, pregunta acá Raquel, si es posible en mensajería. Sí, claro. Sí, Mensajería sí. en comentarios. Sí, sí, es ahí. Pero tiene que quedar asentado. No puede pasarse por alto. Sí, sí. Todos los docencia indirecta mandan mensajes, inclusive los ponen con, los pueden poner con copia para que lo vea. Depende del mensaje que pone el adscripto, que pone el POP. Pone Tiene que mensaje ahí, con copia a quien quiere que lo vea. Quiere que lo vea el director, menciona al director, menciona al inspector, menciona a quien quiera que lo vea, pero registra en en eso, comentarios allí. en eso se ha generado entre los mismos adscritos, Ujú. se ha generado una Y bola este hombre se de que pone no les porfiado, ve corresponde, cosas de que que no no se pueden en tienen, el portal. O sea, hace 1000 años que este señor. de que no pueden, y no es así. O sea, lo mismo que se hacía con el registro manual, se hace con el registro digital, porque son equivalentes. Lo que no puede es no estar asentado en el portafolio docente. Ahí va, esa historia tiene que estar. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, colega? Estamos ya en las 21:05. Sí, faltó lo de la licencia sindical. Ojo, solo Ah, la una licencia cuestión sindical. rapidita por las dudas. Sí. Bien, la licencia sindical, cada dirección general envía, o sea, se publica en la página web quiénes son los docentes de docencia directa, indirecta y funcionarios autorizados a cumplir la licencia digital. Ya se generan para esa licencia digital la cantidad de días, Sindical, no horas, digital. Sindical, Sindical. Hugo. Sindical, no digital. sindical, la cantidad de días, las horas, en lo que corresponde se ponen los suplentes respectivos, y fuera de ese horario sindical, el director no puede autorizar ninguna salida para actividad sindical. No la puede autorizar porque es lo que la autoridad, no la dispone el director, lo dispone la autoridad superior. Si hay una presión sindical dentro del centro, bueno,
que eleven a la autoridad y que la autoridad resuelva. Pero no se la jueguen ustedes porque pueden ser sancionados. A ustedes no les corresponde modificar una resolución emanada de la autoridad. ¿Ya? Lo mismo que les puede pasar, lo comento ahora porque son cosas que pasan, nunca reciban ni un mail, ni una nota, nada que diga sin firma, que diga núcleo sindical del liceo tanto. No lo reciban. Y ustedes, la constancia que le hacen es, no se recibe por falta de firma física. ¿Está? Y no lo reciben. Si lo quieren elevar, si insisten en que lo eleven, bueno, la dirección no lo va a elevar. Que lo eleven directamente a la autoridad. Que se manejen con la autoridad, pero ustedes no se comprometan en recibir documentos sin firma. Cuando a ustedes les llegue una resolución para ese documento, ¿a quién se la comunican en el liceo? Ustedes van a estar omisos hasta en la comunicación. Primero, omiso por recibir un documento sin firma.